Bienvenidos a la clase número 3 de la unidad curricular Ciudadanía y Acción Social. Área del conocimiento, alteraciones óseas, articulares y musculares 2. ASOAN 2. Tema 3, alteraciones de la mano, cuadrante superior, primera parte. En cuanto al contenido de esta unidad programática 3, denominada alteraciones de la mano, cuadrante superior, desarrollaremos los siguientes contenidos. Primero, fracturas de la mano. Segundo, luxaciones de la mano. En tercer lugar, rupturas de tendones, flexores y extensores. Tenolisis, tenorrafia de extensores y flexores. Y por último, en cuarto lugar, tenemos las alteraciones de la prensión. El primer tema correspondiente a las fracturas de los huesos tenemos que una fractura es una ruptura parcial o total de un hueso por diversas causas. Lo más común es que se deba a un accidente, una caída fuerte o una lesión deportiva, entre otras. La fractura provoca un dolor intenso y dependiendo de la gravedad puede necesitar cirugía para recomponer la estructura del hueso afectado. Cuando se produce una fractura, esta se puede clasificar de muchas maneras. Por ejemplo, las fracturas abiertas o las fracturas cerradas. Fracturas abiertas, también llamadas fracturas compuestas. El hueso se asoma por la piel y se puede ver o por una herida profunda en la cual se expone el hueso a través de la piel cuando se ha perdido su continuidad. Tenemos también ahora la clasificación de esas fracturas que les acabo de dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Aquí tienen una lámina muy significativa, fíjense cómo se ve aquí los diferentes trazos de la fractura. Miren cómo es esta, la tercera, la cuarta, ya hay una separación entre las dos porciones del hueso fracturado. Esta es como que si fuesen resorte. Esta no está totalmente, el hueso no está totalmente dividido. Y esta última que es la con minutas, con pedacitos. Entonces tenemos, entre estas fracturas, tenemos las fracturas cerradas, donde no hay herida que comunique el hueso con el exterior. La ruptura más no la ruptura de la piel, ¿verdad? En esta segunda tenemos las fracturas abiertas, donde hay comunicación del foco de la fractura con el exterior a través de una herida, lo que implica mayor riesgo de infección del hueso, lo que podría producir una osteomielitis y siempre requieren de manejos quirúrgicos. Esta tercera, que es la fractura desplazada, debido a las inserciones tendinosas y a la musculatura, porque cuando un hueso queda dividido por completo, entonces los músculos que están insertados en ellos traccionan separándolas, ¿verdad? Como lo ven aquí. Entonces los fragmentos óseos pueden movilizarse, lo que requiere una maniobra de reducción para restablecer la forma normal del hueso. Entonces la reducción la entendemos como la aproximación de estos dos segmentos y que sea lineal, ¿verdad? La aproximación es llevar una porción del hueso hacia el otro para que estén linealmente, tenga una disposición lineal y pueda entonces inmovilizar ese hueso para que se pueda osificar en el tiempo. Tenemos entonces las fracturas estables. En estas no hay riesgo elevado de que se desplacen los fragmentos, ya sea por el tipo de trazo de la fractura o porque no existen inserciones tendinosas en dicho hueso, como les acabo de explicar. En estas no lo hay, en estas sí lo hay.
Y la última, según el trazo de fractura, pueden ser fracturas transversales, fracturas longitudinales, fracturas oblicuas, fracturas en espiral y fracturas con minuta, ¿ok? Que son fracturas en las que el hueso se rompe en fragmentos pequeños, en varios fragmentos pequeños. Muy bien. En cuanto al tratamiento de las fracturas, tenemos básicamente dos tipos de tratamiento. El tratamiento ortopédico de una fractura se indica en el caso de fracturas estables, no desplazadas o poco desplazadas y que sean reductibles mediante manipulación cerrada. Por ejemplo, este caso, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos el tratamiento quirúrgico de una fractura, que es el indicado siempre en fracturas abiertas que requieren desbridamiento, es decir, limpieza de esa zona para evitar infecciones. Y limpieza del foco de la fractura inestable o en fracturas desplazadas que no sean reductibles mediante manipulación, como es el caso que tenemos acá. ¿Ok? Esto es debido a que están impactadas o demasiado desplazadas y no se puede garantizar una correcta reducción sin observación directa del foco de la fractura. Entonces tiene que ser una cirugía abierta para poder reparar ese hueso que ha quedado severamente fracturado. Entonces implica siempre el uso de material de osteosíntesis, como pueden ser clavos, barras, entre otros, agujas de Kirchner, entre otras, placas metálicas, tornillos, entre otras. La reducción de este tipo de fractura es cerrada y con fijación percutánea. Se emplean agujas de Kirchner, como les acabo de decir, tornillos anulados, y para fijar la fractura en la posición deseada y evitar, por supuesto, su desplazamiento. Se puede comentar que al realizar este tipo de maniobra se puede comenzar la movilización precozmente porque se le ha colocado un material de osteosíntesis fuerte que evitaría que los dos segmentos del hueso se desplacen, son bastante seguras, pudiendo retirar ese material como esos clavos, agujas o barra a las 4 o 5 semanas después de la intervención quirúrgica. Mientras que los tornillos no suelen retirarse en el caso de que molesten. Si no molestan, pues se dejan allí en el cuerpo del paciente. Por otra parte, la reducción abierta y fijación percutánea se realiza a través de una incisión en la piel hasta que alcanza el foco de la fractura, se reduce la fractura, se aproximan las dos porciones del hueso o las tres en las que se haya dividido el mismo y se fija mediante la colocación del material de osteosíntesis que sea más adecuado para el tipo de fractura que tenga el paciente. A veces se colocan tornillos canulados o agujas de Kirchner o alambres de Kirchner también se le conoce. Y por último tenemos la reducción abierta y fijación interna tras realización del abordaje cutáneo. Abren la piel o lo que haga falta y reducen la fractura. Esta se fija mediante el uso de tornillos de compresión o placas de metal fijadas con tornillos entre las dos porciones del hueso que se ha partido. Este material no se suele retirar salvo que por supuesto cause molestias en el paciente también. La recuperación entonces del paciente implica un periodo de cicatrización ósea. Entonces la fase de cicatrización también se toman en cuenta en este tipo de lesiones
Debe el paciente estar en un periodo de inmovilización prolongada, más o menos largo, dependiendo del hueso que esté afectado y de las condiciones de salud del individuo. Por supuesto, como les decía antes, necesitan una revisión periódica para evaluar si el hueso está osificándose, es decir, si se está formando el callo óseo, que va a traer como consecuencia que se vuelva a unir las 2 o 3 porciones del hueso que se ha fracturado. En cuanto a las luxaciones de la mano, esta se entiende como la separación de dos extremos de los huesos en el lugar donde se encuentran unidos en una articulación. Una articulación es el lugar en donde dos huesos se conectan, lo que permite el movimiento de ese segmento corporal determinado. Una articulación luxada, entonces, es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal. Vean aquí el ejemplo en la articulación del hombro. Entonces, los segmentos corporales, ¿verdad?, que corresponden a las carillas articulares de estos dos huesos no se encuentran unidos, sino separados. Una luxación se produce cuando se fuerza demasiado un ligamento, se estira demasiado o se rompe, lo que hace que los extremos de dos huesos conectados se separen. Los ligamentos son entonces bandas flexibles de tejido fibroso que conectan diferentes huesos y cartílagos. Los ligamentos también unen los huesos en una articulación. En cuanto a los signos y síntomas de las luxaciones, en este caso de la mano, del segmento corporal distal del miembro superior, tenemos que son el dolor intenso, es el primer síntoma del paciente con luxación. El entumecimiento de la zona afectada, hormigueo, inflamación, hematoma y dificultad para mover la articulación afectada. A veces puede verse claramente que las articulaciones están desalineadas o deformadas. Las articulaciones forman parte entonces del sistema musculoesquelético, que está constituido por los huesos, los músculos y los tejidos que los conectan. Y estos tejidos son los ligamentos, tendones y otros tejidos conectivos, también llamados en general tejidos blandos. Entonces el sistema musculoesquelético le da al cuerpo su forma, además le da también estabilidad y permite la movilidad del segmento corporal afectado o involucrado. En las luxaciones, los huesos que forman la articulación están completamente separados y en las subluxaciones, los huesos están parcialmente fuera de posición y no separados por completo. El siguiente tema corresponde a la ruptura de los tendones flexores y extensores y a los términos que usualmente se utilizan, como es el de la tenolisis y tenorrafia de extensores y flexores. Entonces, una ruptura de tendón la entendemos como un desgarro parcial o total de un tendón. Los tendones son bandas blancas de tejido conectivo que se conectan a los músculos y de estos a los huesos. Entonces, una ruptura puede ser causada por una lesión o un aumento de presión en ese tendón que ocurre durante la práctica de un deporte, de una actividad muy forzada o inclusive a consecuencia de una caída. Entonces, los tendones flexores se lesionan normalmente por heridas a nivel de la palma de la mano o la cara volar de los dedos. Se trata de una patología muy frecuente por accidentes domésticos al cortarse con un cuchillo, con un cristal o accidentes laborales. La ruptura espontánea, por otra parte, de los tendones extensores de la mano y de la muñeca
es una complicación relativamente frecuente en la artritis reumatoidea, pero ya esto es sistémico, ¿verdad? De larga evolución, y los tendones extensores más frecuentes afectados son los del cuarto y quinto dedo. En cuanto al punto que se relaciona con la ruptura de los tendones, tanto flexores o extensores de la mano, y a las intervenciones quirúrgicas denominadas tenolisis y tenorrafia de los extensores y flexores, les puedo comentar que una vez que el individuo ha sufrido de una lesión de algún tendón flexor o extensor de la mano o muñeca, lo más importante que tenemos que considerar es el tiempo en que éste acude al centro asistencial y en específico a la unidad de cirugía de mano. Si el individuo acude durante las primeras 24 horas, no más de 48, entonces la reparación que se haga de ese tendón afectado será prácticamente de inmediato. Y es una tenorrafia término terminal. Se dice que es término terminal por cuanto el tendón no se ha retraído todavía y puede ser estirado y suturado inmediatamente. Entonces, sin mayores complicaciones, y posteriormente pues se le coloca su inmovilización, como la ven aquí en las láminas, esta inmovilización que ustedes ven acá, ¿verdad? Que es una férula, en este caso porque la reparación ha sido de flexores. En el caso de que la reparación sea de extensores, entonces la férula va del otro lado, de la cara palmar. Entonces fíjense que si es así, entonces la tenorrafia es término terminal. Si no es así, el paciente acude con más de 48 horas al centro asistencial, a la unidad de cirugía de mano, entonces la situación se ha complicado todavía más. El tendón no se estira, se ha retraído totalmente y entonces la opción es utilizar un tendón donante, que lo van a tomar del mismo paciente, otro tendón de un músculo secundario, de una actividad secundaria, como por ejemplo el palmar menor, entre otros. Se utiliza la bandeleta de este tendón y se utiliza para hacer la reconstrucción del tendón flexor que haya quedado lesionado. Pero eso no se hace de inmediato. Entonces, cuando ocurre este tipo de situaciones, la tenorrafia se realiza en dos tiempos. El primer tiempo es la colocación de una banda denominada banda de Silasti, una banda que se va a colocar en el recorrido del tendón que se ha lesionado para abrir el espacio, el canal por el que va a deslizarse el tendón que vamos a utilizar o que se va a utilizar de donación para reconstruir ese tendón flexor lesionado. Entonces, el primer tiempo corresponde a la colocación de la banda de Silasti para abrir ese canal. Acuérdense que los tendones no se estiran, los tendones se deslizan y se van a deslizar sobre ese canal que la banda de Silasti nos va a permitir formar. Entonces, transcurrido este tiempo, se retira la banda de Silasti y se viene al segundo tiempo de la tenorrafia, que ya es la colocación de ese tendón donado para recuperar el tendón flexor o el tendón extensor, si es el que está lesionado, y reconstruirlo. Eso sería lo que corresponde a la tenorrafia. Luego de realizada el tratamiento o el protocolo que sea más adecuado para la recuperación de ese tendón flexor o extensor que se ha lesionado, entonces se evalúa al paciente. Si el paciente no tiene una incursión del movimiento del flexor o del extensor, una vez concluido el tratamiento fisioterapéutico a raíz de la aplicación de un determinado protocolo, que ya les voy a hablar de eso, entonces, y notamos que está como acortado, es porque el tendón que se ha ido regenerando
gracias a la sutura que se le ha colocado en parte de su recorrido. También existe la complicación de que se pueden haber formado adherencias alrededor del tendón y de la vaina tendinosa a través del cual este se desliza. Si ha ocurrido la producción de ese tipo de adherencias, entonces el tendón no va a tener una amplitud adecuada. No puede deslizarse correctamente. Entonces, ¿qué es la medida que usualmente se utiliza para liberar ese tendón y que tenga un deslizamiento adecuado? La tenolisis. Y como su nombre lo indica, tenolisis es el retiro, la limpieza quirúrgica de ese tendón. ¿Okay? Teno es tendón y lisis es limpieza, ¿verdad? Entonces vamos a limpiar, se va a limpiar a través de una intervención quirúrgica todas las adherencias que estén alrededor de la vaina tendinosa y del tendón para liberarlo y este pueda deslizarse adecuadamente. Entonces fíjense, el tratamiento fisioterapéutico de la reparación de tendones flexores y extensores de la mano y de la muñeca sigue ciertos protocolos y estos protocolos están diseñados en base a las etapas de la reparación tisular. Respeta esas etapas y sus tiempos. Entonces, existen determinados protocolos como el de Durán, el de Kleiner, el de Indiana, entre otros, que la diferencia que van a tener unos con otros es que unos van a ser más conservadores, otros van a ser más agresivos y ese estilo más conservador o más agresivo va a depender, en primer lugar, del tipo de sutura que el médico cirujano haya utilizado para reparar el tendón. Si es mucho más fuerte, se puede ser más agresivo. Si es mucho más suave, hay que ser un poco más conservador. Y por otro lado, el criterio a ser considerado es en la zona de la mano flexora o extensora donde haya ocurrido la lesión. Porque si tenemos la zona que llaman la zona de nadie, la zona 2 flexora, es una zona más complicada. Entonces el protocolo tiene que ser específico para que haya resultados positivos en el tratamiento fisioterapéutico de ese tendón flexor afectado. Entonces, ¿en qué consiste el ser conservador o el ser más agresivo? En la movilidad activa del tendón que haya sido reparado. Todos los protocolos comienzan con un proceso de inmovilización. Las primeras semanas el tendón flexor o extensor afectado no puede moverse activamente. Por eso se colocan las férulas y las movilizaciones son totalmente pasivas. Y así sucesivamente dependiendo del protocolo que se utilice en el caso específico del paciente, considerando los aspectos que acabo de mencionarles, entonces será por semanas la progresión del tratamiento del tendón flexor o extensión que estemos tratando. Por otra parte, en general, el tratamiento de estas reparaciones de tendones flexores y extensores, les puedo comentar que se sospecha diagnósticamente si la lesión de los tendones flexores de la mano y el paciente debe ser derivado siempre al servicio de urgencia del hospital. Entonces, con un buen diagnóstico y precisando si realmente hay una ruptura o no del tendón flexor o extensor, entonces si se deriva inmediatamente al servicio específico que es la cirugía de mano, los resultados en el tratamiento de este caso de ruptura de tendones flexores o extensores va a ser el más adecuado y va a tener buenos resultados. Entonces, asistir adecuadamente y oportunamente a los centros de urgencia, a los centros de cirugía de mano, es la primera medida a seguir en el tratamiento de estas lesiones, ¿verdad? Otro elemento importante a considerar es si además de la ruptura de algún tendón flexor o extensor, están adicionalmente asociados a lesiones vasculares o lesiones nerviosas. Si es así, entonces el caso es todavía más complicado y deben hacerse las consideraciones pertinentes porque si hay una alteración vascular, el tejido puede necrosarse y pueden complicarse aún más la situación del paciente.
Por otro lado, el tratamiento siempre en estos casos de rupturas completas es quirúrgico, con bloqueos anestésicos de las extremidades y con isquemia. Y por último, es importante que ustedes sepan que como técnicas de sutura se pueden utilizar una gran cantidad de técnicas, ¿verdad? Y en estos días han mejorado muchísimo, sobre todo la fuerza y la resistencia de esa sutura. Existe, por ejemplo, la doble de Kirchner y otros tipos como la McLaney, que están asociadas ambas a una sutura coronal, es decir, de la zona distal. Y de la proximal también podría ser, dependiendo del caso. En cuanto a las poleas, estas se deben respetar y se deben conservar y reconstruir las principales si es necesario. En cuanto a las alteraciones de la prensión, esta consiste en una respuesta motora que se produce en las manos y en los pies, como consecuencia de una estimulación táctil en la planta del pie y en la palma de las manos. Esto lo que nos indica es que son reflejos regulados por la médula espinal. Entonces, por lo tanto, cuando estos no aparecen, pueden indicar lesión neurológica. La prensión es una de las habilidades importantísimas que tiene el ser humano y que lo diferencia de los demás seres vivos. En cuanto a la prensión, es de suma importancia que la musculatura intrínseca de la mano constituye el soporte postural y además proporciona estabilidad a la misma para realizar las diferentes configuraciones de prensión. Esto es lo que nos permite, el agarre es lo que nos permite cerrar la mano y que la función de la mano sea tan indispensable y tan particular. Entonces, siguiendo la clasificación del autor Capanghi, muy leído y que ustedes van a tener que revisar muchísimo en su formación profesional, la prensión la podemos dividir en 3 tipos específicamente. Las prensas, también denominadas pinzas, las prensas con la gravedad y por último las prensas con acción. En este caso, fíjense, tenemos otro tipo de prensas, que son las prensas de precisión y pinza, que se dice que son pinzas digitales, pero ya no se utilizan 2 dedos como en las anteriores, sino que vamos a utilizar muchos dedos, por eso se llama pluridigital. Dependiendo del tamaño del objeto, utilizamos más o menos dedos y es una prensa mucho más firme. Entre estas tenemos la tetradigitales, que es esta figura que tenemos acá, la prensa digitopalmar, la que tenemos aquí con el objeto azul. La prensa digitopalmar utiliza los dedos, como ven en esta figura transparente, y vemos que se utiliza también la palma de la mano. Tenemos el caso de las prensas de precisión, que son muchísimas, y en estas actúa tanto la prensa actúa como agarre y como una prensa de acción, como en este caso. Fíjense, está agarrando el objeto y está utilizando todos los 4 o los 5 dedos. Y la prensa de precisión, fíjense, aquí también utiliza, hace una acción, ¿verdad? Y a la vez hace una acción y sujeta el objeto. Y por último tenemos la pinza centrada, que es la que notamos en esta última figura. Y para finalizar, una vez concluido el desarrollo y el trabajo de estos temas y subtemas tan interesantes de la unidad número 3, les dejo esta reflexión para que recuerden que la salud es la mayor posesión, la alegría es el tesoro que podemos alcanzar y la confianza es el mayor amigo. Lao Tse. Muchas gracias.